Hola a todos y bienvenidos al nuevo episodio de Novedades en Radiología del canal. Hoy vamos a estar haciendo un comentario un poco más extendido de nuestro vídeo de Twitter de radiología abdominal de este mes, que ha tratado sobre el bazo, su imagen normal y patológica. Como hemos dicho, el bazo se trata del órgano linfoide más grande del cuerpo humano y ocupa un capítulo muy importante de la radiología de urgencias en el traumatismo abdominal y de la radiología abdominal porque las variantes de la normalidad son pitfalls comunes que si no los conocemos podemos caer en un error diagnóstico. Además, está involucrado en numerosas patologías que vemos clasificadas aquí en traumática, inflamatoria infecciosa, vascular y neoplásica. Vamos a repasar lo que hemos estado hablando en Twitter de la imagen normal del bazo, algunas variantes de la normalidad, añadiremos nuevas e iremos revisando uno a uno estos apartados. Como hemos dicho, el bazo normal se localiza intraperitoneal en el lado izquierdo y en el TAC sin contraste presenta una densidad que se encuentra entre los 40 y 60 unidades Hounsfield. Cuando administramos contraste, en la fase arterial realza heterogéneamente debido a la microarquitectura vascular y en la fase venosa tiene que realzar homogéneamente. Es hipointenso en T1 con respecto al hígado e hiperintenso en T2 con respecto al hígado, y cualquier cosa que se salga de esta descripción es potencialmente patológica y tenemos que saberlo. Entonces vamos a empezar con algunas variantes de la normalidad o fisiológica. En primer lugar, tenemos el bazo ectópico. Embriológicamente, el bazo se forma a partir de la fusión de dos yemas esplénicas y esta fusión puede ser parcial o incompleta. Entonces nos vamos a encontrar con bazos accesorios cuyas dos localizaciones más comunes son el hilio esplénico, es decir, alrededor de la arteria y vena esplénicas o el tejido conjuntivo en el que se encuentran embebidas, o la cola pancreática. El problema es que cuando se encuentra en la cola pancreática da esta imagen que tenemos aquí de nodularidad que puede confundirse con un nódulo pancreático o un quiste pancreático, y esto puede hacer que nos salten las alarmas, pero solamente tenemos que comprobar que en todas las secuencias de resonancia y en el TAC sin contraste y con contraste se comporta exactamente igual que el tejido esplénico normal que tiene a su lado. La siguiente situación fisiológica y bastante común es la esplenosis. La esplenosis es un fenómeno de autotrasplante autólogo que ocurre postraumática. Es decir, cuando el bazo se fragmenta, estos fragmentos van a sufrir implantes a lo largo de la superficie peritoneal que vaya tocando, es decir, cara inferior del diafragma, pleura izquierda, serosa intestinal, aumento mayor sobre todo, y va a generar ahí unos focos de nuevo tejido esplénico. Este nuevo tejido esplénico, el problema que da es que puede confundirse con una diseminación peritoneal de una neoplasia debido a su imagen de nodularidad. Así que cuando nos encontremos con una situación así y sepamos que el paciente tiene antecedentes traumáticos como un accidente de moto, pues nosotros vamos a tener que ir en primer lugar a ver si hay bazo. Aquí tenemos un ejemplo en el que ya de entrada el paciente no tiene bazo, nos lo señala la flecha punteada, y luego esa imagen de nodularidad que vemos en los testículos, en la imagen de medicina nuclear, que son glóbulos rojos marcados con tecnecio 99, vemos que tiene un comportamiento similar al tejido esplénico. Por lo tanto, nos encontramos ante una esplenosis testicular. Algunas otras situaciones fisiológicas que involucran al bazo son el bazo errante, o mejor conocido por su nombre en inglés, wandering spleen, en el que lo que ocurre es que el ligamento esplénico presenta una gran laxitud que hace que el bazo no esté fijo en su posición original o fisiológica y pueda desplazarse a lo largo del abdomen. Y el problema es que nosotros podremos palparlo y pensar que es cualquier tipo de organomegalia, y al hacer la ecografía, pues si no lo reconocemos, puede ser un diagnóstico erróneo. Una situación muy común de bazo errante es encontrar el bazo pélvico. El bazo pélvico, como digo, la forma de presentación más común es una organomegalia en una exploración ginecológica. Ahora vamos a hablar de la patología traumática, no sin antes mencionar un capítulo muy importante de la radiología abdominal y la medicina interna, que es la esplenomegalia. La esplenomegalia es súper complicada de definir porque el tamaño del bazo depende de la edad, del sexo y también de la raza. Se han descrito series necrósicas de numerosos pacientes y cohortes en las que el bazo pues tiene un tamaño muy variable. Entonces, ¿cuándo decimos que hay esplenomegalia? Para empezar, nosotros disponemos de curvas de normalidad en las que, según las medidas que tengamos, podemos ver el percentil de nuestro paciente, pero esto es muy complicado para la práctica clínica habitual del radiólogo. Entonces, tenemos varias referencias. De entrada, podemos dar un número. Un bazo normal mide 11 centímetros. A partir de 13 de diámetro mayor se considera esplenomegalia. Y en cuanto a referencias anatómicas, el polo inferior no debe tocar el riñón izquierdo y el polo superior no debe tocar la aorta. Si toca cualquiera de los dos, estaríamos hablando de una esplenomegalia.
Causas de esplenomegalia, pues esto podríamos tirarnos una serie de vídeos hablando perfectamente, pero en nuestro medio lo más importante va a ser cualquier causa de hipertensión portal, cirrosis hepática, infiltración por cualquier neoplasia hematológica como pueden ser los linfomas, enfermedades por depósito y otro largo etcétera, y algunas las vamos a ver ahora mismo. Ahora vamos a hablar de la patología traumática, que es la más importante y la más conocida que involucra al bazo. El bazo es el primer órgano abdominal que se lacera en el politraumatismo. Entonces, es la base, de hecho, de que en todos los programas de triaje de radiología de urgencias esté incluido el TAC multicorte con contraste, porque lo que vamos buscando es la laceración del bazo. Aunque hay dos tipos de lesiones, la contusión y la laceración. La contusión se suele mostrar como áreas de hipodensidad no lineares y la laceración como áreas de hipodensidad también lineares, que se suele acompañar de extravasación de contraste o hematoma periesplénico o formación de pseudoaneurismas, que de hecho aquí tenemos en la imagen de arriba un ejemplo de hematoma periesplénico y en la imagen de abajo un pseudoaneurisma del bazo. Sigue de la misma forma que el traumatismo pancreático la clasificación de la AST, la Asociación Americana del Traumatismo Esplénico, de Cirugía Traumática para el Traumatismo Esplénico, y como podemos ver el mayor grado se logra cuando hay cualquier tipo de afectación vascular, exactamente igual que en el traumatismo pancreático, que recordamos el grado máximo era la laceración de la cabeza pancreática con sección de la arteria pancreática. Bien, ahora vamos a hablar de las masas sólidas del bazo. En primer lugar tenemos que hablar de los quistes simples. Los quistes simples son un hallazgo relativamente frecuente como incidentaloma y que suelen ser la respuesta que tiene el bazo a una agresión que ya puede ser un microtraumatismo o una infección viral pasada. Como podemos ver en la imagen de arriba, es una imagen circular bien circunscrita que no realza con contraste, y podría aparecer focos de calcificación periféricos o en resonancia magnética que son hiperintensos en T2 podría aparecer un pequeño anillo hiperintenso en T1 que es un líquido hemorrágico o proteináceo, pero más allá de eso no sería un quiste simple. Y en las imágenes de abajo tenemos los hemangiomas esplénicos. Los hemangiomas esplénicos son la verdad bastante frecuentes, no tanto como los hemangiomas hepáticos, pero son otra de las localizaciones predilectas para los hemangiomas. Suelen ser solitarios y cuando aparecen múltiples pues estaremos hablando la hemangiomatosis múltiple o de otros síndromes como puede ser el Casa-Bach-Merit-like, el Beckwith-Wiedemann y otro largo, etcétera, y presenta exactamente el mismo comportamiento que cualquier hemangioma del cuerpo, es decir, el lavado del contraste es centrípeto hacia el interior. Aquí tenemos una secuencia de imágenes en resonancia. Y ahora vamos a hablar de las neoplasias malignas. Hemos hablado de la benigna más frecuente que es el hemangioma. Ahora vamos a hablar de las malignas. Las neoplasias malignas que con más frecuencia involucran al bazo evidentemente son los linfomas. Pero vamos a hablar de las neoplasias primarias del bazo porque los linfomas primarios del bazo son extremadamente raros. Normalmente son una afectación por extensión linfática. Entonces la primaria más importante es el angiosarcoma. El angiosarcoma es un tumor de partes blandas de tremendamente mal pronóstico porque ya de tiempo temprano presenta metástasis pulmonares y como podemos ver en la imagen generalmente nos encontramos una esplenomegalia evidente con líquido seroso proteináceo hemorrágico y áreas de necrosis de distinta edad en su interior. Y por último he puesto una imagen que es bastante típica sobre todo en series necrópsicas pero que hay que tener en cuenta en cualquier paciente hepatópata, que son los nódulos esclerosideróticos de gamma-Gandhi. Los nódulos de gamma-Gandhi pues son depósitos de hierro que aparecen en cualquier patología que conste con hipertensión portal, enfermedades por depósito, las talasemias y otro largo, etcétera. Además cursa con este artefacto de fuera de fase con caída de señal. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.